Recibimos a Luis Felipe Vizcaíno, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Eres el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fabricio, buenos días al país. A ver, empiezo por el tema de coyuntura, lo que pasó en octubre. El transporte pesado también estaba cuestionando la decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel para uso automotriz. El Ejecutivo finalmente se echó para atrás, derogó el decreto 883, de lo que se conoce de forma extraoficial. Para el presupuesto del próximo año está contemplada una revisión del subsidio a la gasolina extra y el Ecopaís, pero no al diésel. ¿Eso tranquiliza al sector que usted representa? Bueno, nosotros hemos visto con enorme expectativa las acciones que se están tomando en el tema macroeconómico. Consideramos que el país necesita una estabilidad macroeconómica. Sin embargo, nosotros hemos expresado nuestra posición actual al señor presidente de la República a través de una carta que la hemos hecho pública, en la cual básicamente le enunciamos dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que en este momento no existen ni las condiciones sociales ni políticas para poder mover el precio del diésel, y en segundo lugar, de que las condiciones económicas que se necesitaba para la reactivación de nuestro sector tampoco se les ha dado viabilidad. Existe en el Ecuador 227,000 camiones, nosotros contribuimos con el 3.5% del Producto Interno Bruto. Nosotros somos aliados de todo el desarrollo de la industria y el comercio del Ecuador. Lamentablemente el país vive una recesión, no va a haber crecimiento económico este año, y de la mano de esas cifras está nuestro sector directamente afectado. Por lo tanto, como no hay esas condiciones, en este momento creemos que inclusive los mecanismos de diálogo que se han venido utilizando aparentemente pues no han tenido los resultados que esperaríamos todos los sectores, y en función de eso nosotros en este momento mandamos una carta al presidente diciéndole que no hay las condiciones para una diferenciación de precios, y evidentemente se ha anunciado que al diésel no se lo estaría tocando, sino más bien se estaría analizando una situación de orientación hacia la gasolina. Claro, eso es lo que se dice. ¿Ustedes se volvieron a sentar con el gobierno después del 13 de octubre o no? Sí, claro, en esa mesa de diálogo general que se realizó, y justamente ahí expresamos lo que le estoy diciendo. Pero fue la única vez que se han reunido. La única vez. Después de esa vez no se volvieron a reunir. Después de eso ya no ha habido ninguna otra oportunidad, o sea, digamos en la presidencia, y fundamentalmente nosotros lo que hemos expresado es de que se tiene que tomar una serie de medidas alternativas. Nuestro sector tiene una sobreoferta de camiones, se han creado modalidades como la de la cuenta propia, que se le está utilizando de una manera indiscriminada y que está afectando tremendamente el sector. Se ha autorizado de parte del SRI la apertura de puntos de emisión. Esos puntos de emisión afectan totalmente el trabajo de los transportistas pesados del Ecuador. Es decir, hay una verdadera sobreoferta que ha afectado, hay una crisis económica, y por lo tanto las condiciones en este momento para que suba el combustible, al menos el diésel, no las existen. Si no hay esas condiciones, y con base en ese único diálogo posterior al 13 de octubre en el cual ustedes participaron, ¿propusieron o solicitaron al gobierno medidas adicionales, medidas de compensación? Por ejemplo, el tema de los aranceles para la importación de partes, para la importación de vehículos, para la importación de insumos. No sé si ustedes hicieron una presentación o un pedido formal en ese sentido al gobierno. Bueno, sí, en realidad, mire, lo que ocurre es que, Fabricio, en el Ecuador tenemos los camiones más caros de la región. ¿Cómo puede ser posible que el precio de un camión en Ecuador sea el doble de lo que cuesta el mismo camión en el Perú? ¿Cómo puede ser posible que las llantas, los aceites, los filtros cuesten el doble? En Ecuador una llanta está en el orden de $400, $500 de camión. En Perú esa misma llanta cuesta $200. Los repuestos, los insumos, los aceites, los filtros en Colombia cuestan un 40, 30% más barato. Entonces estamos llenos de impuestos, de trabas burocráticas, de trámites burocráticos que han encarecido los insumos del transporte pesado. Y evidentemente eso hace perder la competitividad, inclusive de un sector logístico como es el transporte, fundamental en la competitividad que tenemos que tener entre los países del área andina.
Y entonces esas distorsiones en la economía evidentemente afectan. Ahora, se quiere analizar un sistema posiblemente que, a pesar que no se lo ha anunciado, sin embargo nosotros hemos hecho públicamente nuestra posición, un sistema diferenciado de precios al interior en el Ecuador. Eso ocasionaría un contrabando interno, porque imagínese usted, Fabricio, lo que significaría. En un surtidor de la misma gasolinera, un galón del diésel a 1,037 y al lado a un precio superior, diferenciado. Posiblemente eso generará un contrabando interno y una distorsión. Entonces hay que tener mucho cuidado con las acciones que se quieran tomar. Nosotros consideramos que los precios en la economía deberían transparentarse y administrarse de una forma transparente. Pero con todas las distorsiones que tiene el mercado y nuestros insumos, realmente nos sentimos muy afectados. Correcto. Eso sobre este tema. Y a propósito de una inquietud que recibo de un oyente, me pide que le pregunten si el sector que usted representa tiene alguna postura sobre la ley tributaria que está siendo analizada hoy mismo en la Asamblea Nacional. ¿Tienen alguna posición? ¿Ustedes han analizado? ¿Les afecta? ¿Les beneficia en alguna u otra medida? Bueno, nosotros somos aliados directos del desarrollo nacional y toda acción u omisión que afecte a la economía ecuatoriana nos afecta. Entonces, por supuesto, si es que evidentemente se va a gravar de más impuestos y de más tributos al sector empresarial, posiblemente ese sector pierde competitividad, no tiene crecimiento económico y evidentemente al no haber crecimiento económico no hay la posibilidad de movilizar más mercancías tanto de la industria, materias primas o productos terminados hacia la distribución de la economía nacional. Recordemos, Fabricio, que nosotros operamos los puertos, los aeropuertos, las fronteras, el comercio, la industria. Si la industria y el comercio son afectados, evidentemente el transporte pesado directamente será afectado. Correcto. Vamos al otro tema. Las reformas a la ley de tránsito están siendo analizadas en la Asamblea Nacional. Ustedes han sido muy activos, han presentado algunas propuestas. ¿Finalmente les han aceptado o no las reformas que ustedes han sugerido? Así es, estamos muy preocupados en virtud de que se está elaborando el informe para segundo y definitivo debate. Nosotros, dentro de las preocupaciones más importantes están las siguientes. En primer lugar, habíamos presentado la necesidad de crear una subsecretaría técnica de seguridad vial. En el Ecuador, cada año pierden la vida 2.300 ecuatorianos. Existen aproximadamente 30.000 accidentes de transporte en las carreteras del país. Según las Naciones Unidas, la afectación en la economía ecuatoriana por accidentes de tránsito afecta directamente al 3,5% del Producto Interno Bruto. Esto significa aproximadamente 3.500 millones de dólares de afectación en la economía por accidentes de tránsito. Es decir, este es un tema ya estructural, un tema nacional que afecta la vida de los ecuatorianos y la seguridad. Y consideramos que hay una propuesta internacional impulsada por Naciones Unidas que justamente orienta y sugiere la creación de un ente especializado y técnico, tal como ya lo tiene Colombia, tal como lo tiene Perú. Y esta entidad técnica, esta Secretaría de Seguridad Vial, se encargaría ¿de qué? De organizar en el Ecuador la semaforización inteligente, la señalética, la construcción e identificación de playas de estacionamiento en medio de las carreteras ecuatorianas para que los conductores privados y públicos puedan descansar y mitigar la fatiga. La identificación e iluminación de lugares oscuros y sinuosos para evitar accidentes, el levantamiento de estadísticas y identificación de puntos muertos de los lugares donde hay accidentes para tomar acciones correctivas, la implementación de una campaña nacional de capacitación por prensa, radio y televisión que esté orientada a prevenir los accidentes, es decir, un cambio y la dotación de un fondo económico real para que estas cosas que estoy diciendo no se queden en letra muerta. Eso hace falta. En este momento, mi estimado Fabricio, ¿quién tiene la facilidad para poner o solicitar un semáforo? ¿Quién tiene la facilidad para solicitar un reductor de velocidad? ¿Quién tiene la facilidad para solicitar que se tomen acciones correctivas cuando han habido accidentes catastróficos en el Ecuador? Absolutamente nadie. ¿Y qué pasaría con la ANT, con esta propuesta que ustedes han planteado? La ANT tiene que seguir encargada de todo lo que es la materia de regulación y control del tránsito ecuatoriano, que ya ni siquiera con eso se da abasto, que ni siquiera con eso se da abastecimiento, porque recordemos, en el Ecuador existen 2.200.000 vehículos
que circulan por las carreteras ecuatorianas. Y entonces, trámites de licencias, de matrículas, de permisos de operación, de cupos, de renovación y ampliación de títulos habilitantes, de permisos internacionales para operar, etcétera. Todo esto tiene sobresaturada a la ANT, y la ANT actualmente se demora 2 meses, 3 meses en un trámite. Entonces, ya de por sí, hace 10 años la ANT ha venido encargada, le cuento, Fabricio, de la seguridad vial. Y ahí vemos los resultados. Los resultados son sumamente complejos, por lo tanto, hace falta un cambio estructural. Pero antes de la ANT había el Consejo de Tránsito y Transporte Terrestre, en donde también estaban representados los regulados, o sea, los transportistas. No, claro, es que antes era mejor que es lo mismo, luego, ¿no? O sea, lo único que se hizo es cambiarle el membrete, cambiarle el nombre. Entonces, antes se llamaba Consejo Nacional de Tránsito, ahora se llama ANT, pero un cambio estructural no ha existido, es lo que estamos observando. Y desde antes siempre esta entidad ha estado encargada tanto de la regulación y control del tránsito, así como de la seguridad vial. Lo que estamos proponiendo es una sugerencia técnica sugerida por las Naciones Unidas, y que ya lo hizo Colombia y lo ha hecho Perú, y que tiene mejores resultados en el sentido de que se cree una entidad técnica. ¿Por qué, Fabricio? Porque la pérdida de 2.300 vidas humanas justifica toda clase de esfuerzo técnico para focalizar una acción sostenida que transforme esta triste realidad que vive el Ecuador. ¿En qué estado se encuentra el trámite de las reformas a la Ley de Tránsito en la Asamblea Nacional? Están elaborando el informe para el segundo y definitivo debate. Y dentro de este informe también nos preocupa, por ejemplo, nosotros, sacando las estadísticas de los 10 últimos años, habíamos identificado de que lamentablemente los accidentes han seguido aumentando, y de que 2.300 personas en promedio están perdiendo la vida. Y en este sentido habíamos llegado a la conclusión de que el sistema de puntos ha fracasado en el Ecuador, y por eso nosotros hicimos un planteamiento para que se elimine este sistema perverso y corrupto, que lo único que ha permitido es para que los ecuatorianos que circulamos por las carreteras seamos chantajeados por situaciones que no vienen al caso, y que lamentablemente, con el chantaje de que la amenaza de pérdida de puntos, prisión, sanciones económicas y toda una visión coercitiva, no ha dado ningún resultado en los resultados de la seguridad vial. A propósito de un mensaje que recibo, un oyente dice: un buen tema es saber qué hacen con el dinero de las multas, en qué se invierte. ¿Ustedes se han preocupado en averiguar eso? Pero por supuesto, el dinero de las multas lo recaudan, lo receptan a través de la misma ANT, de las mismas direcciones de tránsito. Es que hay un verdadero caos en el Ecuador. Hay una cantidad de entidades que hoy le han metido la mano al transporte ecuatoriano. Mire, por un lado tenemos, y eso lo permite esta ley que justamente genera este caos, por un lado tenemos los municipios, los más de 200 municipios que han creado sus propias policías, sus propias ordenanzas, sus propias políticas para regular el tránsito, los estacionamientos, los radares, etcétera, y el sentido que tienen es recaudatorio. Por otro lado, el EMETOP, por otro lado la ANT, por otro lado la Policía Nacional, por otro lado la CTE, por otro lado, es decir, una cantidad de instituciones que lamentablemente están dispersas. Y eso es lo que habíamos propuesto nosotros en la reforma a la Ley de Tránsito, que se cree una sola política nacional de regulación y control del tránsito supeditada por la ANT, pero como una entidad técnica, que se le obligue a la ANT a certificarse bajo las normas ISO 9001 para que se garantice un servicio de calidad al usuario, y que todos los municipios del Ecuador y todas las entidades que tengan que ver con transporte se alineen a una sola política, porque el Ecuador es uno solo, no puede ser gobernado en forma de parcelas en cada municipio. Hay una política, hay una acción que diferencia, y eso no está bien. Y por otro lado, lo que habíamos planteado es la creación de una Secretaría Técnica de Seguridad Vial, como lo sugieren las Naciones Unidas, para que lidere y haga algo en seguridad vial, porque justamente esas multas, esas contribuciones, nadie sabe a dónde van a parar, mi estimado Fabricio, y lo que queremos es que se reinvierta todo eso en seguridad vial para todos los ecuatorianos. Correcto, el tema de tránsito abordado aquí en A Primera Hora. Gracias, Luis Felipe, por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación del Transporte Pesado del Ecuador, conversando aquí en A Primera Hora sobre su visión en torno a las reformas a la Ley de Tránsito, así como también la decisión del gobierno, al menos eso es lo que se entiende, de no revisar otra vez el subsidio al diésel automotriz.
se decantaría por la revisión del subsidio al diésel, digamos, la revisión del subsidio a los combustibles, a las gasolinas extra y Ecopaís, pero no al diésel. De todas maneras, eso será materia de alguna decisión económica sobre la cual estamos expectantes. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 41.